Continuamos con la serie de devocionales. Hoy toca turno a Éxodo capítulo 23. Sigue narrando las leyes impuestas por Dios al pueblo de Israel. Tenemos que entender, hermanos, que nadie se salva guardando la ley. La ley es algo, un reflejo de la santidad de Dios y es un estándar. Empieza el capítulo diciendo: no admitirás falso rumor. Qué importante, hermanos, es entender que debemos frenar todo rumor, aun sea cierto o mentira, hermanos. No debemos, y dice la palabra de Dios, no concertarás con impío para ser testigo falso. Y dice el 2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Qué interesante, hermanos, hoy en día que hay grupitos en las iglesias que se juntan para hablar mal del pastor, de los hermanos, de la gente, y que su único propósito, hermanos, es criticar todo. Hay gente que todo critica, hermanos, pero nada aporta. Es cierto, yo voy a decir algo: la llave para solucionar, la herramienta para solucionar algún problema, alguna diferencia, alguna situación en una iglesia, no es el chisme, no es la murmuración, es la oración. ¿Cuánta gente hay que se junta, queridos hermanos, para hablar mal de la iglesia, del pastor, de los hermanos? Y qué triste que a veces, entre más pasa el tiempo y entre más tiempo tiene la gente en las cosas del Señor, y a veces gente en el mismo liderazgo que se supone que debería tener la madurez espiritual para orar, para ser prudente, a veces son los que son más chismosos, son los que son más murmuradores, son los que son más tremendos, hermanos. Entonces, tengamos cuidado, no nos juntemos para hacer el mal, no se junte para hablar chisme con otra persona, no se junte para hacer el mal, siempre para edificar, siempre para orar, siempre para aportar, porque una persona chismosa, hermanos, es muy dañina. A veces juzgamos al que es borracho y ciertamente hay que predicar contra el alcohol, contra el adulterio, contra la drogadicción, pero cómo hay gente chismosa en las cosas de Dios, cómo hay gente que le gusta inventar rumores, cómo hay gente que le gusta hablar mal de su prójimo. Ay, hermano, es que pasó esto. Bueno, hermano, ¿y a ti qué te importa? Como le dijo Cristo ahí a Pedro cuando le preguntaba por Juan. Bueno, ¿y a ti qué? Si no eres parte de la solución, no seas parte del problema. Fíjese lo que digo: si usted no es parte de la solución, no sea parte del problema. Dice la palabra de Dios: no admitirás falso rumor, ni seguirás a los muchos para hacer mal. Pero ya al final del capítulo, hermanos, nos dice que tenemos que poner límites entre nosotros y el mundo. Y dice la palabra de Dios: no harás alianza con ellos. Es importante, hermanos, y lo compartí en una meditación en la mañana: marcar distancia, hermanos, de cosas que no agradan a Dios. Tenemos que entender, hermanos, que los cristianos fuimos redimidos, fuimos comprados con la sangre de Jesucristo para marcar una diferencia en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Tenemos que entender, hermanos, que vivimos en tiempos en que tenemos más temor de ofender a los hombres que a Dios. Ay, es que no voy a predicar esto porque se vaya a ofender la persona. No, hermano, prediquemos todo lo que dice la palabra de Dios, se ofendan los hombres o no. La gente tiene dos sopas: o ofenderse o cambiar. Pero no vamos a dejar de predicar la palabra de Dios por temor a ofender a alguien. Si se va a ofender el borracho, pues que se ofenda. Si se va a ofender el homosexual, que se ofenda. Si se va a ofender el que anda en adulterio, en fornicación, en robo, en mentira, en chisme, que se ofenda. Ahorita tal vez hay gente que me está escuchando que es chismosa y se está ofendiendo. Usted, si es chismoso, tiene dos: o cambia su chisme o se ofende. Pero déjele digo algo: no vamos a dejar de compartir la verdad de Dios por temor a ofenderlo. Gente de ofensa rápida pero convicción tardía, etiquetando como falto de amor al que tiene convicciones y abrazando la filosofía, música y vestimenta del mundo, juzgando las predicaciones pero no viviéndolas, mucho menos aplicándolas, usando la palabra de Dios para dividir y no para edificar, usando la oración como una superstición y no como una comunión. Como hay gente, hermanos, que es supersticiosa en las cosas de Dios. Como hay gente que ve la oración no como una comunión, sino como una superstición. Hermano, tenemos que entender que el Señor nos dejó la oración para tener una comunión con Él, no para usarla de superstición. Así es que, hermanos, esperamos haya sido bendición el devocional.